Bienvenidos a nuestro podcast titulado Narrando. Es un placer para nosotras compartir esta información con ustedes. Quien les habla, Angie Martínez. Estaremos acompañados de la docente Lisette Alvear y Milena Hernández. Un recorrido por la práctica educativa. Tomando como referente las prácticas pedagógicas que han surgido a lo largo de la historia, podemos hacer alusión a una en particular que trata de la carencia del conocimiento de la pedagogía crítica en estudiantes, razón por la cual se hizo necesario un cambio que contribuyera a que estos desarrollaran habilidades para poder construir conocimiento de manera significativa y que propendieran a través del tiempo. Espera que mejore sustancialmente, dando un vuelco impresionante a su manera de aprender, cuestionando así la práctica educativa que le permite involucrarse en el ámbito histórico, social y cultural a través de sus ideas. Así lo asegura Paulo Freire, cuando dice que la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador y que permite transformar la educación tradicional a una educación significativa. Cabe recordar que la educación ha sufrido cambios significativos, en donde antes se veía el papel del docente limitado solo a ejecutar una serie de procedimientos didácticos para la transmisión de saberes, elaborados sin autonomía en su quehacer pedagógico. Y al estudiante se le veía como ese ser que había que dotarlo de voz, es decir, dotarlo de ciertos dones o cualidades que le permitieran adquirir un aprendizaje que solo tendría sentido a partir del diálogo y el conocimiento desde lo cultural y lo político, desconociendo sus habilidades, su edad o el conocimiento previo que pudieran tener. Tienes mucha razón. Así que se puede intuir que la historia es un observador de cómo ha evolucionado la educación a lo largo de los siglos, en manos de la política, la religión, la cultura, entre otros, con la intención de fortalecer a veces su finalidad o debilitarlo en otras, como la firma Agüero 2019 y López 2013, lo cual podemos contrastar actualmente, en donde ya no se ve al estudiante de esa misma manera. Por el contrario, en estos momentos, él es partícipe de su propio aprendizaje. Se tiene en cuenta su ritmo de aprendizaje, así como sus habilidades y dificultades, las cuales se les motiva día a día a fortalecer para que se enriquezca su conocimiento y al profesor como orientador de dicho proceso. De igual manera, reflexionando, podemos darnos cuenta que el profesor es un mediador del aprendizaje y el estudiante ya no es ese ser pasivo, sino por el contrario, es un ser que está habilitado para dar a conocer lo que piensa y siente, siendo crítico frente a la realidad que vive y aportando de una u otra manera a la sociedad o en los diferentes contextos en los que interactúa. He aquí donde juega un papel importante lo expuesto por el brasileño Paulo Freire, quien retomaría y radicalizaría ya en el siglo XX esa concepción de la educación como una herramienta de transformación y liberación, en donde el estudiante es el protagonista de su transformación. El estudiante es quien tiene la necesidad y la responsabilidad de su conocimiento y su bienestar social, lo cual le permitirá participar activamente en la construcción de su identidad en el contexto escolar, familiar y social. Los docentes actuales tienen una gran tarea y es la de lograr que los estudiantes se motiven cada día a expresar sus propias opiniones a través del debate y la reflexión, propiciar un libre pensamiento, dejar de lado la educación bancaria y tradicional para implementar la pedagogía liberadora, en la que los estudiantes sean los protagonistas, constructores de su propio conocimiento.
en la que sean capaces de generar estrategias, solución a diversas problemáticas y convertirse en personas cada vez más autónomas y críticos de su propia realidad. Al igual que reconocer que el estudiante no solo adquiere herramientas para la transformación, sino también promueve el diálogo, despierta su creatividad y su criticidad, promoviendo el cambio y la lucha por la libertad de expresión, de opinión, libre del dominio social que le rodea. Tener claridad frente a lo que quiere, sabe y puede hacer o lograr con esfuerzo, reconociéndose como un sujeto con un potencial transformador. En esta misma línea de pensamiento podemos asociar lo que Paulo Freire dio a conocer como alfabetización crítica o alfabetización liberadora, cuyos conceptos sirvieron de inspiración para los principales programas de alfabetización a comienzos de los años 70, el cual tenía como principio básico que la lectura del mundo precediera a la lectura de la palabra, buscando que el alumno se mostrara como un sujeto responsable del proceso de su aprendizaje, portador de conocimiento de la realidad, capaz de desarrollar una visión crítica que le posibilite transformarse en un agente de cambio y producción cultural, en oposición claramente al modelo de reproducción cultural propuesto por la educación tradicional. Pero también es importante resaltar que la práctica de la educación se considera una contribución positiva que agrega valor a la provisión y la experiencia de aprendizaje del estudiante, como lo dice Rico 2006 y Vidal 2007. En este sentido, se pueden destacar prácticas relacionadas con mantener buenas habilidades de comunicación, conseguir la participación de los estudiantes, fomentar el espacio de aprendizaje individualizado, obtener una retroalimentación positiva e involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones, expuesto por De Guevara 2019 y Martínez 2009. Y tienen toda la razón. El papel del docente ha cambiado mucho. Ya no se dedican solo a transmitir conocimiento, sino que ahora tienen la responsabilidad de ser mediadores del proceso académico del estudiante, invitándolo a la autonomía, a la participación y construcción de su saber, a que fortalezcan sus habilidades para la toma de decisiones, el liderazgo y la solución de problemas. En ese sentido, la educación aparece antes que nada. Aparece como una herramienta crítica, capaz de sobreponerse a todas las exigencias de lo tradicional. En otras palabras, las prácticas educativas se han ido basando en el uso de los recursos educativos para la enseñanza y el aprendizaje, con el único objetivo de innovar en el proceso de aprendizaje. Por eso, están vinculadas con las técnicas de enseñanza que se basan en tecnologías y recursos educativos abiertos que puedan facilitar el aprendizaje colaborativo y flexible mencionado por Luna 2019, Toiles y Sanz 2012. Este cambio pedagógico necesita contar con docentes que pongan en práctica con los educandos el trabajo abierto, reflexivo, flexible y crítico, que permita evidenciar la innovación en el aprendizaje, que todo gire en torno a las ideas, las cuales deben procurar una mejor expresión e interacción, y esto se verá reflejado en las evidencias que presenten dentro y fuera de su contexto. Por esta razón, se considera que la pedagogía crítica ha transformado la educación y que tiene como base el aprendizaje significativo, desarrollando en los estudiantes el pensamiento creativo, crítico y reflexivo, logrando que estos desarrollen habilidades y destrezas comunicativas, aflorando con propiedad, fluidez y espontaneidad sus propias ideas. Bueno, y en conclusión, para nosotras realmente fue muy importante y muy significativo
poder hacer un recorrido a lo largo de la historia para conocer un poco más sobre cómo ha ido avanzando la educación y en general la pedagogía crítica, cómo todo esto permitió pues que el rol del docente y el estudiante cambie y que lo educativo se base en un diálogo de saberes en el que todos logremos interactuar. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro grandiosísimo podcast. Esperamos se hayan disfrutado la información y nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Hasta pronto.